Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a iniciar el estudio del álgebra desde sus inicios. Este video es enfocado para estudiantes de primero bachillerato, los cuales vamos a hacer pues en estos primeros 4 videos un recordatorio de toda la línea de álgebra que normalmente se lo enseña en cursos anteriores, desde octavo, noveno y décimo, en donde vamos a ver pues en el tema de la clase, el álgebra elemental y los objetivos para identificar del video uno, ¿no? Esto es video uno de 4, identificar las partes de los términos de expresiones algebraicas y reconocer el proceso de sumatoria de términos semejantes. ¿Sí? Sin más, pues vamos a iniciar con este video, espero sea de su agrado y espero pues me dejen también ahí abajo sus comentarios en caso de que deseen mejorar algo, si tienen preguntas específicas de estos temas bastante importantes para iniciar con un poco el viaje de la matemática, ¿no? A ver, primero que nada, darles un dato interesante. Recordemos un poquito que en este caso el cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? La parte derecha e izquierda. Y generalmente, pues la parte intuitiva, la parte lógica matemática se encuentra en la izquierda, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora con estos ejercicios de matemáticas, y a lo mejor no estábamos acostumbrados a hacer tantos ejercicios, o a lo mejor la matemática nos parecía muy complicada, en realidad es que hay que ir desarrollando esta parte, ¿no? El hemisferio izquierdo, que es como yo les digo en clases presenciales, como correr, ¿sí? Si nosotros no estábamos acostumbrados a correr antes, pues se nos va a hacer muy complicado correr una maratón de un día para el otro, pero podemos ir poco a poco, ¿no? Esta línea de lógica, el desarrollo de la parte lógica matemática, si no hacíamos ejercicios anteriormente, se nos va a hacer un poco complejo, pero mientras más practiquemos, más ejercicios hagamos y más horas al día le dediquemos a estudiar esta parte, esta ciencia importante que es las matemáticas, las cuales han permitido el desarrollo general de la sociedad y se adaptan a las necesidades, pues va a ser muy, muy importante, ¿sí? Por lo tanto, bueno, vamos a empezar, ¿ya? Así que ánimo, bueno, un poquito de historia, empecemos, ¿no? A ver, en general, pues recordemos nosotros que a partir de la historia antropológica del hombre, pues el estudio se basa en un periodo bastante incipiente, ¿no? Que es el primero, el esclavismo, donde están las antiguas civilizaciones, tenemos Egipto, China, en fin, un sinnúmero de civilizaciones que han venido, en este caso, desarrollando la matemática. Primero, pues como una línea de contabilidad, ¿no? Teníamos animales, empezamos a tener esta vida pues, bastante sedentaria, ¿no? Iniciamos el desarrollo de las primeras eh, eh, civilizaciones antiguas y tenían que llevar una contabilidad tanto de los productos como de los animales. Entonces la matemática empieza a aparecer desde el mismo aparecimiento de la escritura del hombre, no es tan antigua como en la misma escritura, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, pues la matemática ya no solamente como un eje simplemente de contabilidad, que es la aritmética, empieza a aparecer el álgebra donde la matemática ya tiene una representación abstracta, es decir, ya no solamente es contar cuántos animales tengo a nivel simbólico, ¿no? Podemos decir lo que lo tenían en este caso representado, ¿no? A nivel simbólico, las matemáticas, sino que empieza ya a tener una representación abstracta, que significa que mentalmente empezamos a dar números, empezamos a dar variables, netamente obviamente todo esto viene con el desarrollo de esta parte, pues la parte intelectual, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Como decía, pues, Aristóteles, que tenemos tres almas, ¿no? Tenemos la alma, por ejemplo, vegetativa, que solamente es una sola alma que tienen las plantas, solamente pueden en este caso sentir, los animales tienen dos, ¿no? Sentir y también en este caso expresar, y los humanos tenemos las tres, una adicional que es el raciocinio, que es muy importante que en este periodo se empieza a desarrollar, ¿ya? ¿Por qué tenemos miedo al álgebra? Porque generalmente en el álgebra nosotros podemos encontrar algo parecido a lo que podemos ver aquí en pantalla, ¿sí? Puede ser que el álgebra, la aritmética se hizo muy bonita, donde solamente teníamos números, pero empiezan a aparecer un montón de signos, empiezan a aparecer un montón de letras, y nos ponemos a pensar, ok, ¿en qué momento me perdí, no? ¿En qué momento, pues, esto sí son matemáticas, ¿no? Parece un montón de letras por ahí, pero con esto me gustaría decirles a ustedes que por más que nosotros tengamos letras, y es lo bonito, ¿no? Del álgebra, la representación numérica, por más que nosotros tengamos letras, no significa que dejen de ser cantidades, ¿sí? No significa que porque tengamos letras en nuestras fórmulas matemáticas no sean cantidades, ¿no? Que no expresen una cantidad, ¿ya? Por lo tanto, pues, obviamente es importante recordarles que el álgebra se compone de dos cosas, ¿no? Tanto de los números como de las letras. Los números representan cantidades conocidas, es decir, tengo tres manzanas, tengo tres, en este caso, automóviles, puedo yo observar a lo mejor, me invento, ¿no? Siguiendo con la parte de frutas, ¿no? Tengo dos uvas, en fin, etcétera. Yo puedo hacer la representación, cantidades conocidas, pero las letras representan asimismo cantidades que pueden ser conocidas como no. Ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos el área de un triángulo.
¿sí? Nosotros todos sabemos que el área de un triángulo, ¿sí? Ahí acá abajo tenemos la fórmula, es igual a base por altura sobre 2, ¿ok? Ahora, ¿será que la letra B y H representan cantidades? ¿No? Pensemos un momento. ¿Representan cantidades la letra B y H? Claro que sí. La letra B representa la base, la letra H representa la altura. Que porque está expresado en letras no sean cantidades, está mal interpretado. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Si nosotros en álgebra tenemos letras, no significa que dejen de ser números, simplemente que le hemos dado otra representación a esas cantidades que podemos conocer como no. Si a mí me dicen que la base aquí en este triángulo es 3, ¿no? En este caso me dice una base 3 y una altura 5, pues perfecto, ¿sí? He dado una representación numérica, sí que es conocida, pero a lo mejor no sabemos cuánto es y simplemente sabemos que perdón, el área del triángulo es base por altura. También el área va a ser una cantidad numérica, ¿sí? Sin embargo, está expresado en letras, en variables, como las vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la letra B representa una cantidad y la letra H también representa una cantidad. Con esa pequeña introducción, sabiendo que letras y números representan cantidades numéricas, simplemente que los números ya están conocidos, están determinados y las letras pues pueden ser conocidas o no, pero también representan cantidades numéricas, vemos que un término algebraico que es la unidad básica para estudiar álgebra, se compone de dos cosas, ¿no? El coeficiente o también llamado la parte numérica y la parte literal, también conocida como variables. Y en la parte de los números reales en general, pues tenemos varias clasificaciones, ¿no? Dentro de esta línea de clasificación tenemos a los números enteros, ¿sí? Tenemos los números enteros, los mismos que se pueden clasificar en números negativos, en el cero, que es el número de neutro, y en números positivos. No, un dato interesante es que los números negativos pues empiezan a aparecer en la antigua China, sin embargo no sabían qué hacer con esos números, ¿no? Con el desarrollo de álgebra lineal, ecuaciones lineales, perdón, empieza a aparecer por la matemática en China, pero no sabían qué hacer con estos números negativos, ¿no? Sabían que existían, pero no sabían qué hacer, ¿ya? Pueden también tener la parte numérica, los términos algebraicos, expresiones con fracciones, ¿sí? Tenemos la parte de aquí. O también pueden tener expresiones con números irracionales, ¿no? Recordemos que los números irracionales son aquellos que prácticamente tienden al infinito, sus decimales, ¿no? No tienen una cotación, ¿no? Sino que tienden a expresar de manera totalmente irracional, por ejemplo, raíz de 2. Si nosotros ponemos en la calculadora raíz de 2, nos sale una infinidad de decimales, ¿no? Pero no por eso dejan de ser números que se los puede utilizar y son muy utilizados, ¿no? Tenemos números trascendentes como pi, Euler, que también son parte de nuestra bonita matemática, ¿ya? Y en la parte de las variables, ¿sí? Generalmente nosotros podemos tener las primeras letras del abecedario y las últimas, ¿sí? ABC que son para cantidades no conocidas y X y Z que son para cantidades desconocidas, ¿ya? Por lo tanto, las partes de un binomio, como les dije anteriormente, van a tener dos cosas importantes. El coeficiente, que es la parte numérica que tenemos aquí, y las letras, como se puede llamar en sí, o también la parte literal, que los dos en conjunto, tanto la parte de numérica como la parte de letra, representan un número, representan una sola cantidad, ¿sí? No porque aquí tenga 4 x al cuadrado y deje de ser un número. Todo esto representa una cantidad, sin embargo, en álgebra pues aparecen estas representaciones que veíamos anteriormente, ¿no? Que pueden tomar un número más adelante, que más adelante vamos a ver que esa representación en general es para poder expresar ciertos fenómenos físicos, estudiar, en general, pues parte de las funciones matemáticas que lo que tratan es de describir al final ciertos comportamientos que nos permiten descubrir, nos permiten avanzar en la ciencia, nos permiten avanzar en tecnología, ¿sí? Entonces es muy importante el estudio de el conjunto. Bueno, aquí tenemos un término algebraico como tal, pero el conjunto en general, ¿no? De varios términos algebraicos. Si ven aquí un término algebraico, aquí está la parte del coeficiente, la parte numérica, -2, y aquí tenemos la parte literal o la parte de las letras o variables, x elevado al cubo, ¿sí? ¿Qué cabe resaltar? Cabe resaltar que aquí en la parte de letras también puede tener, en este caso, pues ciertas operaciones, ¿no? Por ejemplo, una multiplicación, x por y, ¿sí? Podemos tener aquí a lo mejor a este x por y que está elevado al cuadrado los dos, ¿sí? Y puede ser que este xy también lo tenemos en un radical, ¿no? Una raíz cúbica, por ejemplo.
Y por eso deja de ser parte literal, ¿no? Tenemos nuestros números, ¿sí? Perdón, tenemos nuestras letras aquí, nuestra parte variable, nuestra parte literal, que hay que tratarlo, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender, cómo poder operar con estos números, ¿sí? Y bueno, el conjunto de estos términos algebraicos, que si bien estos términos son bastante sencillos, ¿no? La parte numérica menos 2, la parte algebraica X elevado al cubo, ¿ya? Al final, el conjunto de esos números me da una expresión algebraica como la que tenemos acá abajo, ¿sí? 2x más 6y menos 7x, ¿ya? Ahora algo importante que es parte de esta clase, después de la pequeña introducción de qué es álgebra, un poquito la historia, ¿no? Y entender por qué lo estamos estudiando, pues vamos a mirar qué son los signos de agrupación y los signos de operación. Los signos de operación en general son los que nosotros ya conocemos por parte de la aritmética, que podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, podemos dividir, podemos elevar una potencia y podemos tener un radical, ¿no? Recordar que la sumatoria se expresa con el signo positivo, ¿no? La resta signo negativo, la multiplicación puede ser un punto o también, en esta cosa, la representación de X, ¿no? Y la división de igual manera puede ser, tener tu signo propio de división o también puede estar expresado como una línea fraccionaria, ¿ya? Y la potencia, recordemos que la potencia es la multiplicación del mismo número, ¿sí? Si yo tengo 5 multiplicado por 5, ¿sí? En lugar de escribir 5 por 5, que puede ser un poco largo, pues simplemente decimos que este número 5 se debe multiplicar dos veces. Eso es lo que significa la línea de potencia, ¿no? Y la radical, que es la operación contraria, ¿no? Un número que multiplicado dos veces sí mismo me dé 25, ¿sí? Que va a ser la operación contraria, no buscar qué número está multiplicado, que en este caso sería más menos 5, ¿no? Más menos 5, recordando un poquito las operaciones de raíz, ¿ya? Ahora, ¿para qué estudiamos estos signos de operación y los signos de agrupación? Porque en base a estos signos de operación y de agrupación vamos a tener diferentes operaciones matemáticas con el álgebra y nosotros vamos a empezar con la suma y restas, ¿sí? Este video se enfoca en la línea de suma y resta y los siguientes videos iremos viendo un poquito la multiplicación, la división, la línea de exponentes, la parte radical y finalmente pues podremos tener ejercicios completos, un poco de ejercicios completos, complejos, que se basen en todas las operaciones que tenemos. No vamos en orden, vamos como dice ya el separador, partes por partes, ¿ya? Y bueno, también hacerles un recuerdo un poquito sobre los signos de agrupación. Nos recordemos que siempre vamos a empezar a destruir estos signos de adentro hacia afuera, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. ¿No? Empezando por paréntesis, corchetes y llaves. ¿Y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Bueno, ya sabe redundante, pero en general me sirve para poder agrupar cosas, ¿no? Digamos que yo en tal caso necesito, que digamos que aquí hay un conjunto, ¿no? De estudiantes, si hay un conjunto de estudiantes, pero que son de diferentes cursos, ¿no? Son de primero bachillerato, pero son de diferentes cursos, ¿sí? Hay un montón, muchos estudiantes por acá atrás, ¿ya? Entonces yo quiero algo organizado, ¿sí? Recordemos que las matemáticas, ¿no? Aparte de ser un poquito sistemáticas, interesantes, lógica, pues también son organizadas, ¿no? Entonces a lo mejor yo quiero organizar todos los estudiantes del paralelo A van a estar en esta parte, los estudiantes del paralelo B van a estar en esta parte, y los estudiantes del paralelo C van a estar en esta parte. Todos en conjunto son los estudiantes de primero bachillerato, ¿sí? Pero los he separado, ¿sí? Los he puesto signos de agrupación para poderlos agrupar. Y en este caso, pues, esto va a ser igual, ¿sí? A un conjunto total, ¿sí? De los estudiantes de primero A, más los estudiantes de primero B, más los estudiantes de primero C. Si me permite agrupar en general este ciertos términos, ¿no? Llevando de álgebra me permite agrupar ciertos términos que va a ser muy importante al momento de buscar términos semejantes, ¿sí? Ya, bueno, un dato adicional, la clasificación de los polinomios. Recordemos que cuando nosotros tenemos un solo término es monomio, dos términos lo conocemos como binomio, tres términos un trinomio y cuatro términos tenemos como polinomio. Bueno, a partir de los cuatro términos, digamos 5, tengamos 6, tengamos 7, si viene de poli que son varios, ¿no? Tenemos la línea de políglota, la persona que habla varias lenguas, la parte de poligamia, ¿no? También que es de varias personas, ¿no? Varias parejas. Al final, polinomio es varios términos, ¿sí? Varios términos. Monomio 1, binomio 2, trinomio 3, polinomio más de 4 en adelante, ¿sí? ¿No? Entonces, hasta aquí
Espero que les haya gustado, pues, esta primera parte que es de identificación. Y continuemos, vamos a hacer un solo video, ¿sí? Vamos a hacer un solo video donde vamos a continuar viendo el proceso de identificación de términos, ¿ya? Vamos a hacer cuentas que hemos visto hasta aquí. Primero, sabemos en este caso que la línea de álgebra nace como una representación ya pues, un poco más compleja de los números, ¿no? Una representación mental, ya que se compone tanto de números como de letras. Y por más que tengamos letras, eso no deja de ser un número, sí que puede ser una cantidad conocida o desconocida, ¿ya? Y en este caso, pues vamos a poder operar, vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar una potencia, poner una raíz de estos términos algebraicos, ¿sí? Y también nos vamos a ayudar a ver los signos de agrupación para poder resolver estos ejercicios. Así que vamos a empezar con la sumatoria, vamos a empezar con la primera operación, y para poder saber la primera operación es importante poder identificar términos, ¿sí? ¿Qué significa identificar términos? Significa que yo tengo que diferenciar cuál término o bueno, voy a diferenciar la cantidad de términos que tengo en una sola expresión. Y ahora me preguntan cómo yo voy a saber cuántos términos tengo, ¿no? Si está un poco complejo, profe, sabe que hay un montón de letras, no sé que yo no entiendo, ¿no? Pues es muy fácil, ¿no? La regla general es que se identifique mediante la suma y resta, ¿ya? Pues simplemente nosotros nos vamos a nuestro ejercicio, ¿sí? Y empiezo a mirar cuáles son los signos de suma o resta que nosotros tengamos aquí. Pues perfecto, tengo dos, ¿sí? Tengo dos símbolos de suma y resta que está separando en total tres términos. Tenemos el 4x, el 7x y el 2x, ¿no es cierto? Pues ¿cuántos términos tengo? Tres términos en base a los símbolos de suma y resta. Mucho ojito que aquí tenemos expresiones bastante sencillas, ¿no? Como un 4x, pero yo le puedo empezar a poner, por ejemplo, en lugar de poner un término, un número entero, puedo poner 4 tercios. En lugar de poner solamente una x, puedo poner x elevado al cuadrado, ¿sí? Más, vamos a complicarlo un poquito aquí también, 7 medios de x elevado, por ejemplo, a más 2, ¿sí? Y vuelvo a repetir, tengo lo mismo, tengo los mismos términos, sí tengo los mismos términos. ¿Quién separa los términos? Estos signos de suma y resta, ¿sí? ¿Y qué tiene cada término? Parte numérica, parte literal, ¿sí? Parte numérica y parte literal. Mientras avancemos, vamos a ver que esto es muy fácil de resolver, ¿sí? Solamente que debemos ir en orden aprendiendo cada una de las operaciones que nosotros tenemos en álgebra, ¿sí? Es muy fácil de resolver, no se preocupen, ¿ya? Ok, bueno, antes de ingresar en la parte de sumatoria, ¿no? Un pequeño paréntesis diciéndoles que el grado de un polinomio, pues, tenemos el grado absoluto, ¿no? Y en general el grado de un polinomio, pues, lo que vamos a ver es que es, se puede identificar el grado con el mayor exponente que tengamos de todo el polinomio, ¿sí? Es decir, el exponente más grande, ¿ya? Si aquí, por ejemplo, tengo esta expresión x a la octava más 5x, el grado va a ser 8, ¿sí? ¿Ya? Porque escogemos el exponente más grande de toda la expresión. Sí, por eso ustedes recuerdan un poquito que llamamos ecuaciones lineales, ¿sí? Una ecuación lineal, por ejemplo, es x más y igual a 1, ¿sí? Que significa que el mayor exponente de todos sus términos es 1, ¿sí? Ecuación lineal o ecuaciones de primer grado. Y cuando ustedes tenían por aquí un x cuadrado más y, esta ecuación ya se transforma en una ecuación de grado 2, o también llamada ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces miren qué importante reconocer también los grados, ¿no? He utilizado la fórmula general, que bueno, va a ser uno de los temas también de refuerzo para este año lectivo, ¿ok? Muy bien, bueno, otro consejo, recuerden ordenar siempre sus polinomios ya con los ejercicios, ¿no? Ya sabemos cómo identificar términos, sabemos cómo identificar el grado en este caso, de una expresión algebraica, y lo que vamos a hacer, pues, en general es siempre tenerlos ordenados, ¿no? Primero los números, después las letras, o en este caso, primero los coeficientes y después la parte literal, como ven aquí. Sí, va primero los números, no primero las variables, primero los números, ¿ya? Y siempre va a ir en orden descendente de exponentes, ¿no? Si tenemos exponente a la 4, 3, 2, 1 y así sucesivamente, y siempre en orden alfabético, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha reordenado, ¿no? En lugar de poner y, x, tenemos x, y, ¿sí? Siempre es importante mantener organizados nuestros polinomios, ¿ya?
Entonces, bueno, hasta aquí llega la primera parte de nuestro video. Ya, vamos a ver el siguiente video, la sumatoria, netamente cómo pues ubicar estos términos semejantes una vez hemos aprendido a identificarlos, ¿no? No se olviden que para identificar los términos se lo hace con sumatoria y resta, ¿sí? Con los signos más y menos es como identificamos términos. Muchas gracias.